llevamos en su presencia juntos, disfrutando de estar adorando al Señor, glorificando su nombre por medio de lo que cantamos, por medio de lo que oramos. Y tenemos que tener claro que cantamos el Evangelio, oramos el Evangelio y nos exponemos ahora al glorioso Evangelio. Amén. Y vamos a continuar con esta predicación expositiva consecutiva de Marcos, capítulo 4, 30 al 34. Es la última parábola de esta sección que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y ha quedado registrada para nosotros. Esto es la parábola de la semilla de mostaza, ¿sí? Y esto enfatiza a los humildes comienzos del reino de Dios y su forma final consumada. Así es. Ya hablamos la semana anterior acerca de la semilla que era sepultada y tenía su crecimiento y su desarrollo sin que nadie se diese cuenta. Pero ahora habla de la extensión de una semilla que es plantada como la más pequeña, pero tiene su extensión. En los campos de Jerusalén, Judea, toda aquella región donde el Señor habló esta parábola, habían laderas de montes y campos llenos de esta enramada o de este fruto de la semilla de mostaza. Entonces, cuando hablaba el Señor acerca de esto, en el contexto en el cual está hablando, ellos sabían a qué se refería. Eran semillas pequeñas, pero que se esparcían y crecían grandemente hasta alcanzar los 5 metros, y a la dimensión de su semilla, a la proporción de cómo se desarrolla y crece, es algo que es un desarrollo bastante importante, que llama muchísimo la atención. Así que aquí en esta parábola Jesús enfatiza que el reino en su comienzo es tan pequeño que parece insignificante, que casi nadie se da cuenta de su inicio, pero que llegará a tener una extensión donde todo el mundo se dé cuenta del desarrollo de ese reino. Así que casi nadie se da cuenta de esa semilla plantada en tierra. Nadie presta atención a esa semilla de mostaza plantada por tan pequeña que es, pero que el Señor toma esa imagen de esa semilla para ilustrar cómo su reino crece y avanza. Dijo Juan Calvino, el Señor abre su reinado con un comienzo débil y para muchos despreciable, con el propósito expreso de que su poder pueda ser ilustrado más plenamente por su regreso inesperado. No hay otra explicación para el crecimiento del reino de Cristo que no sea que es obra de Dios. La existencia y el crecimiento continuo de la Iglesia de Cristo es una poderosa confirmación de su evangelio. Y dice R.C. Sproul, dice, la parábola de la semilla de mostaza ilustra que la manifestación del reino en la persona de Jesús, que parece insignificante, se extenderá en el futuro a todo el mundo. Todo lo verán. Y leemos la parábola y dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al rey el reino de Dios? ¿O con qué cosa, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo pienso en el contexto de sus discípulos y pienso que Jesús ha habido en varios eventos de su desarrollo de ministerio que ha aparecido de una forma insignificante, y cuando su poder se ha hecho manifiesto, por ejemplo, con la confesión de los demonios, los ha hecho callar. Cuando sana a un leproso le dice, ves y preséntate al sacerdote y no digas nada a la gente. A sus discípulos va revelando progresivamente quién es él,
Y vemos como que Jesús no está interesado en mostrar prontamente quién es Él. Aparece de una forma insignificante. Habla de su reino y habla en forma de semilla. Es como que Jesús no quiere declarar el propósito final, ¿no?, de todo lo que ocurrirá. Es su revelación progresiva que vemos en toda la narrativa de la Biblia. Su revelación es progresiva. Hasta el final, que vemos su reino completarse y manifestarse con todo el poder y el esplendor que solamente Dios tiene. El versículo 30 nos habla de que otra enseñanza más acerca del reino de Dios. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Y es a eso a qué lo compara, a una semilla de mostaza. Y la intención de la parábola es declarar a sus discípulos cómo funciona el reino de Dios. Miren el versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. Dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Los discípulos podrían pensar en ese momento que han sido llamados, han dejado sus labores, han dejado todo para seguir a Jesús, que por qué quizás no se manifiesta el reino como ellos esperan. Porque quizás todos aquellos israelitas judíos que estaban en aquel entonces esperaban una entrada del Mesías mucho más fortuita, con un poder político para derribar todo aquello que estaba aconteciendo en su entorno. Un pueblo oprimido será por el poder político el cual vendrá el Mesías y nos librará. Pero el Señor muestra que no. En vez de hablar de guerras y de conflictos y de apoderarse de la política y todo esto, habla de un grano de mostaza, de una semilla pequeña, y parece ilógico todo esto. Pero resulta que es la propia revelación de Dios que así ha determinado revelarse. Y nadie puede violentar, ni decirle a Dios, ni exigirle cómo Él tiene que revelarse. Él mismo, en su soberana voluntad, decide revelarse así, de esta forma. El versículo, en el contexto, recuerden que el capítulo 1, versículo 1, al principio, habla del principio del Evangelio. Pero parece ser que en este proceso en el cual estamos ahora, sus discípulos pueden tener un poquito de incertidumbre. ¿Por qué no establece Dios ya su reino? ¿Por qué no manifiesta y acaba ya con todo lo que está sucediendo? ¿Verdad? Hoy en nuestro tiempo estamos viendo cómo los conflictos e intereses políticos han crecido grandemente, ¿no? Yo pienso que con todo lo que está ocurriendo, el creyente desea ya que el Señor derrame su justo juicio sobre el mundo. Pero no es la forma y la manera que nosotros queremos. El Señor hará manifiesto su reino definitivamente cuando Él quiere, cuando Él quiera. Así que puede haber incertidumbre en los discípulos. Solo unos cuantos les siguen. Ha cogido a 12 para que les sigan. Hay a quien les declara que no hablen, que callen. Y a todo esto se acumula en la mente de los discípulos. ¿Qué ocurre? Y ahora nos habla de semillas, de cosas pequeñas. Pero Él les está explicando para que puedan captar la manera progresiva de cómo el reino se manifiesta. Todo va a llevar un cumplimiento. Y no somos nosotros los que determinamos cuándo y cómo serán estas cosas. Es el Señor el que así lo decide. Él es soberano y ha decidido hacer todo conforme a su decreto, providencia, voluntad, porque todo gira conforme Él ha diseñado. Nada se le escapa. Todo conforme a su propósito. El versículo 31-32, un grano de mostaza es una de las más pequeñas entre las hortalizas, pero su dimensión llega a ser grande, llega a medir como 5 metros aproximadamente, y comparado a su semilla, es un fruto muy extenso, que aún dice que las aves del cielo anidan, se meten entre ellas, dan gran sombraje. Y es una paradoja del reino todo esto que el Señor está hablando. Y hoy en día vivimos en una cultura que está obsesionada con lo masivo, con lo inmediato y con lo imponente. Las cosas imponentes, poderosas, grandes, que tienen su efecto pronto, son aquellas que nuestra sociedad se mueve.
Yo me acuerdo ahora que estamos en fechas de fallas, cuando era más jovencito, no conocía al Señor, iba a los castillos y éramos capaces de juzgar el castillo de fuegos artificiales por causa de la luminosidad. Y decíamos, esta vez no ha valido, esta vez sí ha estado bien, y éramos capaces de juzgar porque esperábamos un espectáculo imponente de fuegos artificiales. Buscamos eso, buscamos ver todo de esa forma y juzgamos el éxito por el tamaño de las plataformas, por el tamaño de cómo se desarrollan las cosas. Pero es que el reino de Dios no debemos de mirarlo de esa forma, porque empieza de forma pequeña, pero llega a ser el reino más glorioso que pueda existir. Y los discípulos esperan que el reino irrumpiera con ejércitos, con gloria visible. De aquí que Jesús quiere que entiendan esta parábola. A ver, vamos a cambiar pensamientos. Vamos a cambiar vuestra manera de ver de cómo el reino irrumpirá. Porque no va a ser como vos, la extensión del reino no va a ser como vosotros esperáis o pensáis. No va a ser de esta forma. Va a aparecer en forma de semilla. Y en este caso, habla de una parábola de la semilla de mostaza, una semilla pequeña, pero que llega a ser grande. Así será el desarrollo, la extensión del reino de Dios. Y Jesús quiere que entiendan que Él es un maestro que no tiene hogar. Quieren que entiendan que sus séquitos son pescadores, publicanos, un celote, mujeres que quizás han escuchado a Jesús y le están siguiendo, uno le siguen por pan, otros. O sea, hay un séquito que realmente no cualifica para establecer un reino. Y quiero que entendamos que su reino tiene un comienzo humilde, pero tiene un crecimiento soberano y un destino glorioso. Y eso es inevitable. Eso nadie podrá detenerlo. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿por qué es tan silencioso? Porque pienso que si esto fuese más oído, dirían que es un movimiento de masas que pronto podría desaparecer. ¿Tú no has visto todos los movimientos que han surgido en la historia de los hombres? Ha tenido validez un cierto tiempo. Después se ha extinguido o ha sido reducido. ¿Por qué? Porque es un movimiento humano. Pero esto es la obra de Dios, extendiendo su reino. Es silencioso, pero es perdurable. Porque este reino no es sostenido por la fuerza de los hombres. Esto no es un movimiento más. No es algo que esté de moda. Son propósitos eternos que emanan del Dios eterno, que ha decidido establecer su reino de esta forma. No es por causa de los hombres, por la valentía, la bravura, el carisma de los hombres. Es el poder soberano de Dios el que hace extender su reino. Es la voluntad del único Dios verdadero el que realiza esta obra de hacer extender su propio reino. Y Él lo ha determinado que sea así. Y el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es la humildad de la semilla. Este es el comienzo, un comienzo humilde. Y Jesús vuelve a identificar de nuevo el reino como una semilla, pero esta vez le pone nombre y es una semilla de mostaza, la más pequeña de las hortalizas. Y a mí me hace pensar esto, que parece como si Dios se deleitara en la debilidad. ¿Se imaginan que los celotes tuviesen la verdad de establecer el reino de Dios por la fuerza? Pero no es así como Dios establece su reino. Los celotes eran terroristas que creían que podrían poner el reino por su propia fuerza.
Pero Dios no establece su reino así. Él coge aparentemente cosas débiles para mostrar su poder. Es como si Dios se deleitara en la debilidad. Y esto es algo inusual, porque no es atractivo para nosotros. Porque tomar lo débil y hacer algo fuerte y estable es algo que ni usted ni yo pensaríamos, ni ningún ser humano. Nadie pensamos así. Creemos que todo debe ser a la fuerza. Todo debe ser conforme nosotros queremos y pensamos. ¿Y si se hiciese así? Pero esto es otra historia. El reino de Dios es otra historia. Es el rey que nace en un pesebre. Es el rey que muere en una cruz como un criminal. Y es el rey que es sepultado en una sepultura, pero que resucita y resulta que ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás. Nadie diría que un hombre moribundo en una cruz crucificado va a ser el salvador de todos aquellos que creen. El mundo ve esto insignificante. Y cuando Jesús está hablando de semilla, confronta directamente el triunfalismo humano. Está diciendo, ¿cómo va a ser el reino de Dios una semilla? Es algo ilógico. Es ilógico. Pero es que ahí donde Dios se muestra. Nadie podemos pensar que de algo débil vaya a salir un reino tan estable, tan firme, que perdura para la eternidad. Hermanos, ¿sabemos en quién estamos confiando? Es un Dios eterno. Ha decretado todo cuanto tiene que suceder y sucede conforme a su decreto y voluntad. Y Jesús habla de semilla. Imagínense que usted está esperando el reino de Dios con gran entusiasmo y se encuentra en esta reunión particular de discipulado con Jesús y le dice, bueno, ahora saldrá nuestro amado Mesías, irrumpirá con todo su ejército celestial. Juan va a ser reprendido por causa de esto y le dice, Señor, manda fuego del cielo y que descienda y acabe con todos cuando no le reciben a la hora de evangelizar. Porque así somos nosotros, creemos que el Señor obra de esta forma imponente, conforme a las ideas de nuestro triunfalismo humano, pero no es así. Esto continúa porque Dios, a ver cómo utilizar la palabra, proporciona su vitalidad divina para que todos tengan un crecimiento conforme Él quiere que se desarrolle. E ilustra una semilla. Esto para muchos en el mundo es un desprecio, porque tenemos conceptos triunfalistas de poder, de fuerza. Llegaba ayer la noticia de Trump. Estoy dispuesto a acabar con todo Irán. Y todo el mundo temblando. ¿Sí? Porque quieren salir triunfantes ante todo lo que se opone. Pero Dios no establece su reino así. El Rey de Reyes elige una semilla para explicar su reino. Elige un vientre humilde para hacerse hombre. Una ciudad olvidada para nacer. Un oficio humilde como carpintero para laborar. Una horrenda manera de morir. Y sin embargo, es quien ha vencido a la muerte. Pero no queda ahí. Elige a lo menospreciado y a lo débil de este mundo para hacer su reino. Ilógico. Coge a pescadores, nos coge a usted y a mí, para llevar su reino por todo el mundo, para que su palabra sea proclamada. Y son cosas que el mundo no puede entender, pero es como Dios ha decidido establecer su reino. Así que esta semilla crece por el propio poder soberano de Dios. Y esto queda claro en esta parábola. Es Dios el que hace que se desarrolle su reino.
Hay una aplicación, el Dios soberano está llevando cada etapa de la vitalidad de este reino. Cuando hay persecución en la iglesia, no es algo que muestre que el reino es débil. Porque Dios utiliza todo eso para la propagación de su evangelio. Y debemos de entender que la iglesia está marcada por sangre de mártires, que parece ser que la iglesia se reduce a poca gente, pero no, es el reino de Dios avanzando en la tierra. Y en nuestra vida espiritual a menudo nos desesperamos porque nuestra fe parece una semilla de mostaza pequeña, insignificante, nos cuesta ver el fruto. Quizás pensemos que tenemos una fe frágil. A veces nos rodeamos de dudas. Pero este punto teológico, hermanos, es que la semilla no es que tenga fruto por el tamaño de ella, sino por la fidelidad del sembrador. Porque Dios no necesita que seas un cedro del Líbano. Él quiere que la semilla de su palabra sea sembrada en ti. Y esa semilla de mostaza es más fuerte que el cedro del Líbano. Porque es la semilla de la palabra de Dios, más poderosa y eficaz que una espada de doble filo. Así que el mundo lo llamará insignificante, pero es como el aprecio del rey de este reino crece. Es como la vida de este reino empieza a dar fruto. Es así. Y la máxima expresión de este punto fue la cruz, porque es ahí donde los observadores del Calvario pensaban que la ejecución de Jesús en la cruz era el fin de un movimiento. Ellos quieren dar muerte a Jesús para que así se acabe aquello que se está realizando. Y sin embargo, esa semilla que es plantada, enterrada, la quisieron hacer desaparecer. Pero no pudieron. Porque la muerte no pudo retener el fruto de esta semilla. Y el fruto de este reino seguirá avanzando hasta el final. Son momentos donde aparentemente en la cruz no hay victoria, hay debilidad. Pero donde la soberanía de Dios estaba logrando la victoria más grande de la historia. No hay otra. La debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de todos los hombres. Así que no desprecies el día de las pequeñeces. Porque aún Dios en tu debilidad se está perfeccionando su poder. Hermanos, esta es la gloria de Dios. Hace crecer el fruto allá donde parece que no lo hay. Hermanos, nuestra iglesia ha pasado por procesos muy difíciles. Una congregación pequeña que predica fielmente el evangelio tiene más poder que una mega iglesia donde se entretiene a la gente. Porque la semilla del reino está siendo sembrada correctamente. Y cuando la semilla del reino es sembrada correctamente, el reino tendrá su fruto y su extensión. Ahora, en tu santificación, no te desanimes por tu progreso. ¿Parece lento? ¿Sí? Una semilla bajo tierra no parece estar haciendo nada. Y eso muchas veces en nuestra vida espiritual parece, ¿no? Como que no estamos avanzando, como que no hay un progreso. Pero si la semilla del reino está en tu vida, Dios soberanamente está haciendo que crezca para que dé fruto. Es una manera personal de aplicar cómo la semilla del reino crece individualmente. El segundo punto que quiero tocar en esta mañana es el poder invisible de Dios. Algo que a nuestros ojos no es visible, pero dice el versículo 32, pero después sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas. La semilla no hace un esfuerzo consciente para crecer, crece porque tiene vida en sí misma. Y es algo
que sucede porque la semilla tiene vida en sí misma. Y así es la naturaleza del reino de Dios. Y a través de los siglos no crece debido al buen marketing de aquellos que se esfuerzan. Tenemos que hacer más para que se desarrolle el reino de Dios y que avance. Tenemos que luchar por toda causa de justicia social que hay en el mundo. Así que vamos a levantar diferentes ministerios que afecten el hambre, que afecten el maltrato, que afecten... No, ese no es el llamado. El llamado es a proclamar el evangelio, porque por medio del evangelio Dios manifiesta su poder en salvación a las personas que Él ha llamado para esta gloriosa gracia. Es algo que no es tan visible a los ojos de los hombres, pero es el poder invisible de Dios trabajando y haciendo extender su reino en el mundo caído. Este avance de este reino es por el poder soberano de Dios. ¿Y cómo opera? Por la locura de la predicación. Y ahí tiene el ejemplo de la iglesia. El libro de los Hechos, usted tiene ejemplo donde simplemente con la locura de la predicación Dios hace avanzar su reino. ¿Se acuerda de la primera predicación de Pedro? 3.000 personas convertidas, salvadas por Dios, añadidas a la iglesia. Su segunda predicación, 5.000 personas añadidas a la iglesia, salvadas por Dios. O sea, tiene una influencia poderosa. El poder invisible de Dios, sembrada por la semilla de la palabra, tiene un avance que nadie podrá detenerlo. Quisieron detener a Pablo de predicar el evangelio y estando aún presos, le dio oportunidad de hablarle a la guardia que estaba custodiándole. No pueden detenerlo. Él estaba preso, pero la palabra de Dios, el reino de Dios se seguía extendiendo. Nadie puede detener este reino. El poder del reino de Dios avanza invisiblemente, porque nadie lo considera como algo poderoso, útil, extravagante sería la palabra, porque es una semilla que crece, es una semilla de mostaza que está creciendo. Dice Jesús en estos textos que ella crece hasta ser la más grande. Así es su reino. Opera silenciosamente en el corazón de las personas y lleva a cabo sus propósitos. Así es su Dios. Él está haciendo que su vida crezca en esto. Y su fruto nadie lo podrá separar o quitar. Ese fruto avanza para vida eterna. Es una fuerza, es el poder de Dios obrando en su iglesia, en su reino, en la gente de su reino. Se ha propuesto y nos ha predestinado para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y Él lo hará. Y lo está haciendo. Que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta ¿qué? Hasta el día de Jesucristo. Y esto a diferencia de los imperios humanos que se construyen bloque por bloque con esfuerzo extremo, el reino de Dios crece desde dentro hacia afuera. Es una fuerza, es un poder vital que emana de Dios. Y esto significa que el reino soberano de Dios no se impone necesariamente por la espada o por la política, sino por transformar la realidad desde su raíz. Y nadie podrá decir que el avance del reino de Dios no es producto del poder de Dios. Porque mirando a la iglesia es algo débil. ¿O usted como creyente se siente algo poderoso? Eso es porque Dios, por su maravillosa palabra, nos hace entender que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Es el poder invisible que está trabajando en nosotros, que cambia el corazón humano, que cambia los deseos pecaminosos por deseos de santidad, que esos corazones cambiados eventualmente transforman
o son llamados a extenderse más. Que lo que empezó en el aposento alto en Jerusalén se ha extendido, dice el Señor. Dice, y me seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? Ese es el avance de su reino. Avanza inevitablemente. Nadie podrá evitar que el reino de Dios avance, porque el poder de Dios está obrando en este reino. Es un reino mucho más poderoso que el de Roma de entonces, que cualquier reino de este tiempo. Es mucho más glorioso. Dios está obrando soberanamente. ¿Puede usted confiar en el poder invisible de Dios? ¿Puede descansar que Dios está trabajando mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar? ¿Puede descansar en que nuestra vida cristiana se desarrollará y crecerá porque Dios está trabajando en ella? Que no es según nuestra velocidad, que no es un crecimiento superficial, es un crecimiento donde el poder invisible de Dios está trabajando en nosotros y en establecer su reino. El poder invisible de Dios. Eso me quita la ansiedad. Porque Dios está trabajando a pesar de que yo no lo vea. Somos capaces de ser impacientes cuando no vemos los resultados que nuestros ojos quieren ver. Pero Dios nos baja a que podamos mirar las cosas desde su óptica. Quítate de ansiedad. Quítate la ansiedad. Cuando predicas el Evangelio, simplemente predícalo con gozo, con urgencia, pero con gozo. Sabiendo que el crecimiento y el desarrollo y la salvación de las personas no depende de nosotros. Depende del Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y ha enviado a su Espíritu para traer a los pecadores hacia Cristo. Cuando sirves, cuando oras, estate tranquilo, sabiendo que el Rey está despierto, haciendo que su reino rompa la tierra y dé su fruto. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. ¿Has creído en Él? Quizás no hayas creído aún. Por eso no ves el fruto de su precioso reino en ti. Pero Él hoy te llama a arrepentirte. Él te llama a que creas. Él te atrae hacia Él para que veas que todo lo que este mundo te ofrece quedará reducido a nada con este reino tan glorioso. Para ser parte de este reino, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque este reino tendrá un destino glorioso. Todo lo que el mundo nos está ofreciendo quedará reducido a nada. Será destruido. Todo el reino de las tinieblas quedará destruido. El reino de este mundo es el reino de las tinieblas, que es lo que atrae a jóvenes y a no tan jóvenes. Ese reino quedará reducido a nada. Son semillas que son prontas a desaparecer, manifiestan frutos, pero que realmente son cosas que no perdurarán para siempre. Este reino, esta semilla de este reino tiene un destino glorioso. Este reino será para siempre. Así que, como son sus grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, hoy te invito a ti, te invita a Dios a que conozcas, te llama. Me parece bien la palabra invita. Te llama a que te acobijes sobre aquel que fue sembrado en el Calvario y que fue resucitado y está dando fruto para gloria de Dios el Padre. Las aves del cielo vienen a morar bajo la sombra de esta semilla cuando ha dado su fruto. Ven tú y refúgiate en Cristo.
Así que el evangelio que comenzó en un rincón de Judea hoy da sombra y salvación a personas de cada nación. El éxito del reino está garantizado por la fidelidad de Dios, no por la clase política o social. Y a diferencia de los reinos, hermanos, de este mundo que conquistan para extraer recursos, porque no tienen otra intención, extraer recursos de todo lo que ellos se puedan aprovechar, este reino no te ofrece, no vengas a él por recursos, ven a él por refugio, porque el día de la ira de Dios, nadie será librado si no está refugiado en Cristo. El día de la ira de Dios viene. El día donde todos los hombres estarán delante del trono de Dios siendo juzgados viene. Y el único refugio es Cristo. Así que no tengas en poco esta parábola, no tengas en poco este reino, porque si quieres escapar del día del juicio es por medio de refugiarte en Cristo Jesús, quien soportó la ira de Dios por los pecadores. Él es tu refugio. El reinado de Cristo es deseable y redentor. No solo es un reino que debe gobernar, sino el reino donde queremos habitar. Yo quiero habitar en un reino estable, firme, seguro. Hay algo que se extinguirá el día que este reino se manifieste y será la muerte. Será la enfermedad, será el dolor. Será todo aquello que es negativo hoy en el mundo. Ya no existirá el pecado. Hay refugio en Cristo. Porque todo el mal será derribado por este reino. Y la paz que impera el reino de Cristo será sobre aquellos que han creído en él. Así que creer en Cristo no es una opción que debas de ignorar. Creer en Cristo es tu oportunidad de salvarte. Así que podemos ver que todo empieza en forma de semilla. Hoy estamos aquí, domingos, algunos con sueños, ¿sí? Bostezando. Pero somos parte de este reino que cuando el Señor regrese, lo veremos a Él tal y como Él es. No tiene un comienzo apoteósico, pero tiene un destino glorioso. Amén. Y la conclusión de nuestro sermón hoy es, hemos visto que el reino de Dios es invencible, porque su raíz está en la voluntad de Dios Todopoderoso, y lo que comenzó como un susurro en Galilea cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, hoy es un árbol que cubre al mundo entero y que un día llenará esta creación nueva que Él mismo establecerá. Así que hoy descansa de la carga del peso del pecado. Descansa en qué hacer para que esto avance. El reino va a crecer por sí mismo. Así que simplemente ven a cobijarte bajo este Salvador. Amén. Confía, si estás en Cristo, estás en el refugio más seguro del universo. Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, hay incertidumbre en muchas personas por todo lo que está sucediendo, qué será de nosotros, qué ocurrirá, qué pasará a partir de ahora. Todo lo que sucede está sucediendo bajo el control soberano de este reino que es superior a todos los reinos. Y todos esos reinos que hoy están en conflicto están siendo gobernados por un reino superior. Y cuando este reino superior diga de establecerse, todos estos reinos quedarán reducidos a nada. Así que ese es el reino de Dios, hermanos. ¿Confías en el rey de este reino? ¿Realmente tu fe descansa en el rey de este reino? Que establece su reino en debilidad, pero se convierte en algo poderoso. Ese es tu rey. No se sentó en un trono con un cetro. Se puso en una cruz. No tenía túnicas resplandecientes de oro.
estaba desnudo en la cruz. No tenía una corona de oro con grandes perlas. Tenía una corona de espinas. No lo alababan, ni se tomaban fotos con él. Le injuriaban, le maldecían. Sin embargo, ellos no se estaban dando cuenta de que ese rey crucificado, estaba venciendo al enemigo más poderoso que el hombre tiene. La muerte, el pecado, Satanás. Este rey tan glorioso que no tenía apariencia, como dice Isaías, es el rey que está venciendo, está llevando el curso de la historia. Nadie podrá detenerlo. Y la primera muestra de que nadie podrá detenerlo, es que la tumba está vacía. La muerte no pudo detenerlo. Por lo tanto, ya no hay nadie más que pueda detenerlo. Porque el que estuvo muerto vive para siempre. Así que cuando tú estás creyendo en Cristo, no estás creyendo simplemente en el Jesús que muere. Estás creyendo en el Jesús que resucitó. Y en un Jesús que vuelve para establecer su reino de gloria. Y si tú estás en Cristo, disfruta, gózate de esto. Que a pesar de todo lo que escuchemos por las noticias, Jesús establecerá su reino entre nosotros. Y si no estás en Cristo, refúgiate hoy en Él. Porque es la única manera de vencer a la propia muerte, es haber creído en Cristo. Padre soberano, así has dispuesto tú que todas las cosas sucedan. ¿Cuántas veces menospreciamos las cosas pequeñas e insignificantes? ¿Cuántas veces pasamos por alto las cosas que parecen débiles? Tu poder se perfecciona en la debilidad. Señor, rogamos que hoy el corazón de cada uno de nosotros tenga el asombro necesario para acudir a la roca eterna firme, que es la roca eterna, que es Cristo. Hoy, Señor, acudimos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados, por confiar en nuestras débiles fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu, Señor. Así que rogamos que tu Espíritu Santo intervenga en el corazón de cada uno de nosotros, atrayéndonos a Cristo, para que sea el refugio eterno de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, que hemos sido expuestos al mensaje de tu palabra y que acudamos en arrepentimiento y fe en la obra gloriosa que has hecho en Cristo. La cruz es algo débil para los hombres, pero es el poder de Dios para la salvación de aquellos que creen. Así que hoy, Señor, creemos en Jesucristo como el que ha muerto por nuestros pecados, ha sufrido el castigo y la ira que nuestros pecados y nosotros mismos merecemos, y has desviado tu ira hacia Él para que Él sea el refugio de todos nosotros. Gracias, porque la muerte no pudo sepultar para siempre a tu Hijo. Al tercer día lo resucitaste, lo levantaste de entre los muertos para que viésemos que esa semilla sembrada es tu reino avanzando y que ese reino nadie podrá detenerlo. Gracias, Señor. Que todos seamos alentados porque esperamos tu regreso, donde todo este mundo queda reducido a nada, Señor. Y un reino donde tú serás nuestro Rey para siempre, donde te contemplaremos por toda la eternidad, disfrutaremos para siempre contigo, para gloria de Dios el Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.